Muy buenos días a todos. No los estoy escuchando. Esperen un momentico. Vuelvo a iniciar. No los estoy escuchando. Esperen un momento. Ahora sí. Porfa, pueden hablar a ver si los puedo escuchar. Buenos días, profe. Listo. Buenos días, Muy profe. buenos días. Ahora sí los escucho. Vale. ¿Cómo están? Bueno, entonces voy a compartirles la pantalla y me confirman si la pueden observar. Sí, profe. Listo, vale. Bueno, chicos. Bueno, espero que estén bien. Voy a darles una indicación que viene desde coordinación. Creo que algunos de ustedes ya revisaron el correo que envió la coordinadora ayer. Entonces, como para recordarles que cada uno de ustedes tiene que ingresar a la plataforma, ya sea en sus clases en Zoom o en Jitsi o en cualquier otra plataforma. La idea es que cada uno de ustedes ingrese con su apellido y nombre, listo, nada de seudónimos, por favor. Ya igual ahorita ya ingresaron con, con cualquier nombre, creería yo, pero de aquí en adelante, en las próximas clases deben ingresar con su apellido y su nombre, ¿vale? Eh, digamos que al profesor que a usted le solicite activar el micrófono o la cámara, pues digamos que es permitido, ¿sí? Eh, y pues ustedes saben que en matemáticas no se hace eso mucho, ¿cierto? No se hace eso mucho, pero sí tenerlo en cuenta para las próximas clases o las otras materias. ¿Listo? Bueno, chicos, entonces vamos a iniciar nuestra clase de hoy. Eh, Hoy es 6 de mayo, ¿cierto? Décimo D. Bueno, entonces tenemos en este momento a 28 participantes. Bien. Entonces, el propósito de esta primera clase, vamos a tener en cuenta que es matemática, ¿listo? Calcular sumas parciales de términos de progresiones aritméticas a partir de la deducción e implementación de la fórmula para la serie, con el fin de dar solución a problemas de aplicación de progresiones aritméticas. ¿Listo? Bueno. Bueno, yo no sé si yo les dejé un ejercicio ayer, ¿cierto? Yo les dejé un ejercicio. No sé si alguien lo alcanzó a revisar, si tienen alguna duda. ¿No? Bueno, entonces vamos a seguir. Entonces, como les comentaba, el propósito de hoy es calcular sumas parciales de términos de progresiones aritméticas, ¿cierto? Entonces, vamos a iniciar con eh, una sucesión, ¿cierto? Una sucesión aritmética, vamos a llamarla B sub n, vamos a llamarla B sub n, y acá vamos a decir que es, a ver, que es menos 13 menos 13, menos 13, menos 8, menos 3,
2, 7, 12, 17 y así sucesivamente. Pregunta: ¿es una sucesión aritmética? Sí. Listo, perfecto. Si es una sucesión aritmética, debe tener una distancia. ¿Cuál es la distancia? Más 5. Más 5. Perfecto. Entonces, la distancia es 5. Porque para poder ir de un término a otro, ¿cierto? De un término a otro, se está sumando 5, ¿no? Más 5, más 5, más 5. Ok, listo. Ahora, tener en cuenta que esta sucesión o sea, se puede clasificar en tres cosas, ¿no? O sea, primero ya sabemos que es una sucesión aritmética, ¿cierto? Es una sucesión aritmética. ¿Qué otro tipo de clasificación tiene esta sucesión? Estricta creciente. Es estrictamente creciente, perfecto. Listo. ¿Y cuál otra? Divergente. Divergente, perfecto. Muy bien. Es sucesión aritmética porque se suma de manera constante un número, ¿cierto? Para conseguir el siguiente. Es estrictamente creciente porque ella va subiendo, ¿cierto? Y no hay dos números iguales. Y es divergente porque como va subiendo, digamos, una cantidad fija en los naturales, entonces digamos que esto va a escapar a infinito. Esto no se estabiliza en ningún número, por lo tanto, como se escapa más infinito, es divergente. Bien, listo. Entonces tenemos esta sucesión, ¿cierto? Esta sucesión aritmética. Ahora, vamos a implementar una nueva, digamos que una nueva notación. Yo creo que ya les había comentado ayer, ¿cierto? Entonces, una nueva notación que habla sobre la suma parcial de los primeros n términos. Entonces, por ejemplo, si yo le coloco a usted, dígame cuánto da la suma de los primeros 3 términos. Entonces aquí le estaría preguntando cuánto es b sub 1 más b sub 2 más b sub 3. En este caso son negativos, ¿no? Entonces quedaría menos 13, menos 8, menos 3, ¿cierto? ¿Cuánto daría eso? Menos 24. Perfecto, menos 24. Ok, ahora des en cuenta que la suma de los primeros 5 términos, por ejemplo, que es b sub 1 más b sub 2 más b sub 3 hasta b sub 5, ¿cierto? Ya empieza a combinar negativos con positivos, entonces tendríamos que colocar como menos 13, menos 8, menos 3, más 2, más 7, ¿cierto? Entonces, hasta esta parte, hasta esta altura teníamos menos 24. Menos 24 más 2 y más 7. ¿Cuánto daría? Menos 15. ¿Menos 15 o menos 13? No escucho bien. Menos 15. Menos 15, perfecto. Listo, menos 15. Bien. Y pues también podríamos hacer este mismo ejercicio, ¿cierto? Podríamos hacer este mismo ejercicio con sucesiones con solo positivos o sucesiones con solo negativos. Y la suma, digamos que debe tener un resultado único, ¿cierto? Un resultado único. No puede tener dos resultados distintos la suma de términos parciales. Ahora, la idea es poder entender o poder comprender cómo calcular sumas un poco más elevadas. Por ejemplo, la suma de los primeros 60 términos de esta sucesión. Los primeros 60 términos. Pues obviamente hacerlo a mano pues es un poco dispendioso. Se le va a uno bastante tiempo. O simplemente si estamos utilizando una calculadora podríamos equivocarnos colocando algún signo o algún número, ¿cierto? Entonces la idea es poder calcular esta suma de los primeros 60 términos o los primeros 70 o los primeros 100, lo que le pida el ejercicio, de una manera mucho más sencilla. ¿Listo? De una manera mucho más sencilla. Entonces para ello voy a presentarles acá la demostración de la fórmula de Sn. La demostración de la fórmula de S sub n. S sub n tiene una fórmula, ¿sí? Tiene una fórmula. Y esa fórmula la vamos a hallar. Y esa fórmula va a servir para todas las sucesiones aritméticas. O sea, no solo para esta, sino para cualquier sucesión aritmética. Entonces eso es, digamos que lo importante de esa fórmula.
Entonces, para poderla demostrar, vamos a iniciar con una sucesión aritmética cualquiera. Entonces, como es cualquiera, la vamos a generalizar. O sea, vamos a decir que a sub n es una sucesión donde tiene primer término, segundo término, tercer término. Podría tener un término enésimo y podría seguir, ¿cierto? Bien. Y vamos a decir que es una sucesión aritmética de distancia d. ¿Listo? Entonces, muy atentos a lo que se va a empezar a formar ahora. Entonces, si es una sucesión aritmética de distancia d, va a empezar a surgir lo siguiente. Vamos a hablar de a sub 1. A sub 1 es independiente a todos los demás. O sea que a sub 1, pues es a sub 1, ¿cierto? La formación de a sub 1 es independiente a todos. A sub 2. A sub 2 sí depende del anterior, o sea, a sub 1. A sub 2 podríamos llamarlo como a sub 1 más d. ¿Sí o no? Nada raro. A sub 2 es a sub 1 más d. Bien, porque se le va sumando la distancia, ¿no? Entonces aquí es más d. Bien, ahora para a sub 3 también se le vuelve a sumar d, pero entonces vamos a dejar el a sub 1, o sea que quedaría a sub 1 más 2 veces d, ¿cierto? Más 2 veces d. Díganme cómo quedaría a sub 4. A1 más. A sub 1 más 3 veces, más, sí, 3 veces d. A sub 1 más 3 veces d, correcto, listo. Vamos a colocar el a sub 5, que sería a sub 1 más 4 veces d. A sub 6, que sería a sub 1 más 5 veces d. Vamos a dejarlo hasta ahí. ¿Y cómo quedaría a sub n? Por lo que yo me salí. A sub n más nd menos 1, ¿no? Revisen bien. Tienes la idea, pero está un poquito desorganizada. ¿No sería a sub n más n veces d? Ok, revisen cómo es la recurrencia. ¿Quién sigue acá? ¿Quién se mantiene? ¿No sería a sub 1 más A sub 1, ¿cierto? nd? Más ND. Más nd, listo. Vamos a revisar esa parte. Este a sub 1 quedó bien. Ahora, si se dan cuenta, por ejemplo, si aquí es un 3, aquí es un 2. Si acá es a sub 4, entonces aquí es 3d. Si aquí es a sub A sub 1 más nd menos 1. nd menos 1, ese es el orden. Esa es la idea, pero no ese es el orden. ¿No sería N menos 1? N menos 1, ¿cierto? Es N menos 1. N menos 1 por D. ¿Sí? Porque el D es el que queda al final, ¿sí o no? Listo. Entonces ahí ya digamos que se tiene la idea. Vean, si aquí es 6, entonces aquí es 1 menos. Si aquí es N, pues aquí es 1 menos. Y el D va a ir al final, ¿cierto? Y pues no tiene nada de raro porque lo que acabamos de encontrar es el término enésimo, ¿no? A sub N es igual a sub 1 más N menos 1 por D. El término enésimo que yo les había dicho que era importantísimo que se lo aprendieran o que lo tuvieran por ahí presente en una ficha bibliográfica, ¿no? A sub N es igual a sub 1 más N menos 1 por D. Entonces, ahí digamos que hay una concordancia, hay una coherencia. Ahora, no estamos tratando de encontrar el término enésimo, estamos tratando de encontrar la suma, o sea, cuánto da la suma de los primeros términos, de los primeros n términos. Entonces, en este caso, la suma de los primeros n términos, estoy hablando o estoy preguntando de cuánto da a sub 1 más a sub 2 más a sub 3 más hasta llegar a sub n. Entonces, necesito es encontrar una fórmula para esta suma. Por lo tanto, lo que vamos a hacer acá es sumar. ¿Listo? Vamos a sumar. ¿Listo? Bien. Entonces, como vamos a sumar, entonces digamos que vamos a tener en cuenta las columnas, ¿no? Entonces, si sumamos todos estos elementos de esta columna, entonces estaríamos sumando esto, ¿no? A sub 1 más a sub 2 más a sub 3, o sea que tendríamos como resultado S sub n, ¿no? Entonces aquí tendríamos como resultado S sub n, si sumamos todo esto. Ahora, igual, aquí vamos a sumar esta columna, ¿cierto? Esta columna. ¿Cuántas veces estamos sumando a sub 1? ¿Cuántas veces?
7, ahí en esas columnas son 7 veces. Ok, si no tuviéramos los puntos suspensivos, pero como hay unos puntos suspensivos, significa que por aquí hay más a sub 1. Entonces sería n veces. N veces, ¿no? Correcto, ok, entonces a sub 1, acá se está sumando n veces, ¿no? Si sumamos solo hasta acá, sería 2 veces. Si sumamos solo hasta acá, sería 3 veces. Si sumamos solo hasta acá, 4 veces. Entonces, como estamos sumando hasta acá, sería n veces. Entonces aquí quedaría n veces a sub 1. ¿Listo? Ahí vamos, listo. Más, vamos a colocar aquí, más. Vamos a sumar toda esta columna. Y para poder sumar toda esta columna, vamos a implementar el primer caso de factorización. ¿Qué tienen en común todos estos términos? Todos los que están acá. La D, ¿cierto? Listo. La D es lo que está en común. Perfecto. Ahora, para sacar el factor común, usted dice, bueno, ¿qué le falta a D para hacer D? Entonces no le falta nada, entonces uno dice que le falta 1, porque D por 1 es D. Listo. Más, ¿qué le falta a D para hacer 2D? Multiplicarlo por 2, ¿no? Porque el factor común es multiplicado, ¿no? Entonces, ¿por cuánto tengo que multiplicar a D para que me dé 2D? Por 2. Por 2, ¿cierto? Más, nuevamente, ¿qué le falta a D para hacer 3D? 3. 3, luego entonces aquí seguiría 4, luego seguiría 5, y como hay unos puntos suspensivos, llegaríamos hasta ¿qué número? Sería d por n. ¿Seguros? ¿Qué número hay acá? n menos 1. Listo, entonces tendríamos que llegar hasta n menos 1. Bien, y acá voy a hacer un paréntesis, ¿cierto? Un paréntesis en donde el paréntesis está multiplicando a d, y si ustedes hacen la distributiva, pues van a empezar a encontrar todos estos términos. Vean, d por 1, d, d por 2, 2d, d por 3, 3d, 3d por 4, 4d, y así hasta llegar a d por n menos 1, que es n menos 1d, ¿cierto? Bien, ahora, antes de seguir con la demostración, quiero mostrarles o quiero comentarles sobre una anécdota que le pasó, que le sucedió a uno de los matemáticos más exitosos de su época, de toda la historia de la humanidad, llamado Carl Friedrich Gauss. Gauss se consideró como el príncipe de las matemáticas, es el príncipe de las matemáticas, y él realizó bastantes aportes en todos los campos de la matemática, no solo en el álgebra, en la geometría, en el análisis, en el cálculo, ¿sí? Y aportes que también sirvieron para la física, para la química. Entonces digamos que su aporte fue grandioso y muy significativo. Entonces se le conoció como el príncipe de las matemáticas. Pero en su camino de considerarse o de crearse como matemático, ¿cierto? Él tuvo que pasar por la escuela como todos nosotros. Cuando él tenía solo 7 años, entonces él estaba recibiendo, obviamente ya se habían percatado de su gran capacidad. Él estaba recibiendo a los 7 años pues clases de matemáticas, ¿cierto? Con otros chicos, y en ese entonces pues estaban revisando sumas, ¿cierto? Sumas. Entonces el profesor les comentó a ellos que debían hacer un ejercicio, les colocó un ejercicio para mantenerlos ocupados, para que por lo menos se demoraran unos 15, 20 minutos realizando ese ejercicio, ¿cierto? ¿Cuál era ese ejercicio? El ejercicio que les habían colocado era el siguiente. El profesor les dijo, me hacen un favor, hacen la suma, la siguiente suma, ¿cierto? Hasta llegar al 100. ¿Cierto? Hasta llegar al 100. Ese fue el ejercicio que le pusieron a Gauss cuando tenía 7 años, ¿cierto? Entonces el profesor esperaba que ellos se demoraran pues un poco más de lo que se demoró Gauss, casi 20 minutos esperaba que los estudiantes se demoraran. Sin embargo, Gauss, sin necesidad de escribir nada en su pizarra, porque antes se tenía era una pizarra como de esas de tiza, ¿cierto? Solo analizando el asunto y solo revisando la suma visualmente, le dio el resultado al profesor en 20 segundos, ¿cierto? En solo 20 segundos. Ahora, el profesor pensó que lo estaba tomando del pelo, que ya había hecho el ejercicio con anterioridad y pues nada, para él fue un irrespeto.
pero después le preguntó que cómo fue que lo había hecho y entendió cuál fue su modo de entender todo esto, ¿vale? Entonces, no sé si alguno de ustedes ya sabe o ya revisó los apuntes de clase o me podría comentar cuál fue el método que utilizó Gauss. Esperen un momentico que están escribiendo. Que de eso hay una película, sí, correcto. Hay una película y pues nada, o sea, todo eso es como para enriquecer nuestro conocimiento. Hay una fórmula, por aquí ya dieron la fórmula, n por n más 1 sobre 2. Bien, pero entrando en detalle, ¿cómo fue que Gauss realizó esa suma? ¿Alguien puede comentarme de pronto cuál fue la forma en que él sumó de una manera más rápida y más sencilla? Cogió el primer término, lo sumó por el último término, después lo El multiplicó penúltimo. por la cantidad y lo dividió entre 2. Ok, listo. Ok, bueno, digamos que está la idea, pero entonces vamos a organizar el asunto como para que no queden dudas de qué fue lo que hizo Gauss. Entonces, por ahí escuché que cogió el primer término y lo sumó ¿con quién? Con el último término. Con el último término, correcto. Entonces, Después lo multiplicó por la cantidad de términos después lo multiplicó por la cantidad de términos y lo dividió entre 2. y lo dividió entre 2. O sea que estás hablando de la fórmula n por n más 1 sobre 2, ¿cierto? Pero vamos a darle significado a esa fórmula. Entonces sí, efectivamente él cogió el primer término y lo sumó con el último. ¿Cuánto da esa suma? 101. 101, ¿cierto? Ok, ahora cogió el segundo y lo sumó con el penúltimo. Da lo mismo. Da lo mismo. Siempre va a dar lo mismo con cualquier término. O sea, ¿Cierto? Si se está utilizando el mismo orden, ¿cierto? O sea, aquí por ejemplo ya seguiríamos con el tercero y el antepenúltimo, ¿no? No puede ser el tercero con el último, ni el tercero con el penúltimo, sino el tercero con el antepenúltimo. Entonces aquí otra vez va a dar 101. Bien, y digamos que esta suma siguió de manera progresiva hasta llegar a la mitad de los números. ¿Cuál sería la última suma? ¿Cuál sería la última suma acá en toda la mitad? sería 50 más 51. 50 más 51, perfecto. Esa sería la última suma y esa también daba 101. ¿Cierto? Listo. Ok. Entonces, él se dio cuenta que la suma de todo esto era sumar 101. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces sumó 101 acá? 50. 50 veces, ¿no? 50 veces, porque al llegar al 50 ya se termina la suma, por lo tanto estaríamos sumando 50 veces 101. Y ustedes ya saben que sumar 50 veces 101 es solo hacer una multiplicación. O sea que ¿cuál fue el resultado que dio Gauss? 5050. 5050, correcto. 5050. Y eso con 7 años, ¿no? Solo con 7 años él dio su resultado sin necesidad de escribir nada en su pizarra. Ahora, a partir de esto podríamos empezar a inferir la fórmula, porque efectivamente la fórmula va a servir para cualquier suma de naturales hasta un n fijo, ¿cierto? Hasta un n. Entonces vamos a llamarlo esto n. Entonces vean, pónganle cuidado. Hay una multiplicación de un 50 por un 101. ¿De dónde sale el 101? De la suma entre el primero y el último. Listo. Entonces, si el último siempre va a ser n y el primero siempre va a ser 1, 101 ¿quién va a ser siempre? N más el primero. N más el primero, y el primero siempre va a ser 1, entonces sería n más 1. n más 1, ¿cierto? N más 1. Entonces lo vamos a dejar al final así como está acá. N más 1. Ahora, ¿el 50 de dónde sale? Es la mitad de los términos. La De mitad la de los cantidad términos. de Sí. la suma. De la cantidad de los términos
La cantidad de las veces que puedo usar. Correcto. Aquí, por ejemplo, se dan cuenta que los términos son 100. Entonces, ¿cómo conseguirían el 50? Pues es ¿La mitad? n sobre La mitad, dos, ¿cierto? la mitad de los términos. La n mitad sobre de los dos. términos. Y como se están multiplicando, entonces voy a coger la mitad de los términos y lo multiplico por n más 1. Ah, vea, ahí está la fórmula. Ahí está la fórmula que ustedes escribieron aquí en el chat. ¿Sí o no? Esta fórmula. N por n más 1 sobre 2. ¿Listo? Entonces, ahí es donde recae la importancia de lo que realizó Gauss con 7 años. Con 7 años él encontró una fórmula para la suma de los primeros n naturales. Ojo, esto es para los primeros n naturales, ¿sí? Entonces estamos hablando de sumar 1 más 2 más 3 más 4 hasta llegar a un natural n, cualquiera. ¿Listo? Entonces, si esta es la fórmula, ¿quién podría decirme cuánto da esta suma? 1 más 2 más 3 más 4 hasta llegar a 200. Ojo, es aplicar la fórmula. ¿Cuánto daría esta suma? Sería 20.100. Perfecto, muy bien. 20.100, ¿cierto? 20.100. Ahora ustedes dirán, bueno, ¿cómo salió ese 20.100? Si aplicamos la fórmula, estamos hablando que vamos a sumar desde el 1 hasta el 200, o sea que n es 200. Si n es 200, entonces esto tendría que haber salido de n, o sea 200 por 201, porque es n más 1, sobre 2. Y si se dan cuenta, toda esta operación 200 por 201 dividido en 2 da 20.100. ¿Listo? Da 20.100. Bueno, entonces, este resultado que encontró Gauss, este resultado, todo esto que hablamos de la suma de los primeros n naturales, n por n más 1 sobre 2, lo vamos a implementar o lo vamos a utilizar acá. Porque si se dan cuenta, estamos sumando 1 más 2 más 3 más 4 más 5 hasta llegar a n menos 1. Entonces, tener en cuenta acá que vamos a llegar a no a n, sino a n menos 1, ¿cierto? A n menos 1. Entonces, no pasa nada porque digamos que la fórmula sigue sirviendo, ¿vale? Entonces, tenemos acá S sub n va a ser igual a n veces a1 más d por. Entonces, en vez de n, es n menos 1. Entonces, ¿cómo podríamos abreviar toda esta suma si en vez de n es n menos 1? Profe, la fórmula no se aplicaría igual, o sea, ya no sería n más 1, sino n menos 1, entonces ahí no, sobre 2 todo, ¿no? Sí, correcto. Si no es n, o sea, en vez de n es n menos 1, entonces, pero se está aplicando la misma fórmula porque efectivamente es la suma de los primeros n menos 1 naturales. Entonces, en vez de n, vamos a trabajar n menos 1, ¿cierto? Entonces, pues voy a colocarlo, ¿no? En vez de n es n menos 1, entonces n menos 1, ¿cierto? N menos 1. Y acá en vez de n es n menos 1, pero como se va a sumar con el siguiente, entonces ¿cuánto es n menos 1 más 1? Pues de n solo, n solo. N solo, ¿cierto? N solo. Entonces, si en vez de n es n menos 1, entonces quedaría acá n menos 1 por n sobre 2. ¿Listo? N menos 1 por n sobre 2. Listo. O sea que toda esta suma se puede abreviar en este término. Ahí vamos, tranquilos, ahí vamos. Todavía no hemos llegado a la fórmula más simplificada para el S sub n, pero ahí vamos. Entonces, tenemos el S sub n. Entonces vamos a preguntar algo. Aquí tenemos dos términos. Tenemos 1 y 2 términos, ¿cierto? Se están sumando. Pregunta, esos dos términos, ¿qué tienen en común? Las n's. Las n, ¿cierto? Entonces, como tienen en común las n, vamos a sacar como factor común n. ¿Listo? El factor común nuevamente. Entonces, ¿qué le falta a n para hacer n a 1? El A1. El A1, perfecto, listo. Ahora, si se dan cuenta, aquí también tendríamos que preguntar lo mismo. ¿Qué le falta
a n para hacer todo esto, ¿cierto? Entonces sería lo que le falta, ¿no? Entonces le faltaría solo el d, el n-1 y el sobre 2, ¿cierto? El sobre 2. Listo. Pregunta, ¿será que hay algún inconveniente con que yo este d lo coloque al final, multiplicando? No se alteraría. No se alteraría, ¿cierto? Es lo mismo, porque el producto es conmutativo. Entonces lo voy a colocar al final y ya ustedes se van a dar cuenta ahorita por qué. Bien, hasta ahí vamos. Entonces lo que hicimos fue sacar el factor común n. Listo. Ahora, vamos a aplicar un pequeño truco acá. Un pequeño truco pues para poder llegar al resultado que queremos. Póngale cuidado. Todos de acuerdo que a sub 1 es lo mismo que la mitad de a sub 1 más la otra mitad de a sub 1. ¿Sí o no? A sub 1 es lo mismo que a sub 1 medios más a sub 1 medios. ¿Cierto? Sí, sí, señor. ¿Cierto? Entonces es como sumar fracciones homogéneas, o sea que si es 2 y 2 abajo, entonces aquí queda 2 y sumar arriba normal, entonces a sub 1 más a sub 1 es 2 veces a sub 1 y pues se cancelaría el 2 con el 2 y quedaría nuevamente a sub 1, o sea que a sub 1 lo podríamos trabajar como a sub 1 medios más a sub 1 medios. Entonces acá la suma de n nos quedaría, vamos a cambiar entonces este término, ¿vale? Entonces quedaría a sub 1 medios más a sub 1 medios y más obviamente por todo este término que nos había quedado, ¿no? Más n menos 1 por d sobre 2. Hasta ahí vamos, no se preocupen que ese proceso es bastante simple, ¿no? Entonces lo que hacemos es cambiar de la sub 1 por la mitad de él, la suma de las mitades de él. Ahora, ¿para qué hacemos eso? Vamos a hacer eso para poder unir estas dos cosas, para poder unirlas, ¿listo? ¿Y cómo se unen? Pues como tienen el mismo denominador, entonces vamos a unirlas tal cual como se hizo acá, ¿cierto? Entonces, aquí nos quedaría, ahí, aquí nos quedaría S sub n es igual a n por a sub 1 medios, ¿cierto? A sub 1 medios, este queda solito, más, como se van a unir, entonces quedaría a sub 1 más n menos 1 por d, todo esto sobre 2, ¿no? Porque tienen el mismo denominador, sobre 2. Ok, y ya llegamos. ¿Por qué ya llegamos? Porque hay algo acá en esta fórmula que ya conocemos. Hay algo en esta fórmula que ya conocemos. ¿Qué es? ¿Quién podría decirme qué es lo que está en esta fórmula que ya conocemos? ¿Nadie lo alcanza a ver? A sub 1. A sub 1. Ok, a sub 1 lo conocemos. Pero hay un término mucho más largo que ya conocemos también. No sé si ustedes lo alcanzan a ver. Pues creo que la fórmula que vimos ayer, ¿no? La de A1 más n-1 por distancia. Sí, señor. Sí, señor. Aquí hay ¿quién habló, perdón? Espina. Señor Ospina, muchísimas gracias. Sí, efectivamente eso era lo que yo quería que ustedes miraran. Dentro de toda esta fórmula grandota hay un término, este término, vean, este término que está acá, ese término que está ahí, véalo acá arriba, ahí estaba, vean, a sub 1 más n menos 1 por d. Entonces todo ese término que está arriba, ¿por quién lo podemos cambiar? Eso es a sub n. Eso es a sub n. Entonces finalmente llegamos a que la suma de los primeros n términos de una sucesión aritmética podría ser n por, entonces, a sub 1 medios más, y esto era a sub n, ¿no? Entonces más a sub n medios, y como ambas cosas están en medios, podríamos dar como resultado que la suma de los primeros n términos sería n por el primer término más el último dividido en 2. Y esa sería la fórmula final. Esa sería como la fórmula a la que yo quería llegar. Entonces, denle un vistazo a la demostración de la fórmula. Obviamente ustedes no van a tener que realizar nuevamente la demostración, ¿cierto? Solo quería mostrarles desde dónde sale la fórmula para poder encontrar la suma de los primeros n términos de, ya no naturales, sino los primeros n términos de una sucesión aritmética.
¿sí? Entonces, si esta fórmula es correcta, si esta fórmula se demostró de una manera lógica y es absolutamente cierta, entonces podríamos implementarla para encontrar esta pregunta que yo les hice, ¿no? Para encontrar la suma de los primeros 60 términos de esta sucesión, porque puede ser cualquier sucesión aritmética. Entonces, des en cuenta que acá le estoy pidiendo la suma de los primeros 60 términos. Entonces, según lo que yo les comenté de la fórmula, entonces aquí les voy a colocar nuevamente la fórmula, que sería, la fórmula sería n por el primer término, perdón, como estamos hablando de b, entonces sería n por el primer término más el último término sobre 2, ¿sí o no? Sobre 2. Ok, entonces, si les estoy preguntando S sub 60, ¿quién es n? 60 Listo, entonces aquí sería 60 por, empieza, ¿quién es B1? menos 3. Listo, menos 13. Más, ¿quién es B sub n? O sea, B sub 60. ¿Tenemos B sub 60? No, No, no lo tenemos, pero sí se puede calcular. O sea, de calcular se puede calcular. ¿Cómo se puede calcular? Pues con el término enésimo, ¿no? Con el término enésimo. Y ustedes ya deben saber cómo obtener el término enésimo de una sucesión aritmética. Entonces, acuérdense que el término enésimo es B sub 1 más n menos 1 por d, ¿no? Por d. Entonces, el término enésimo sería B sub 1, que es menos 13, más n menos 1 por la distancia. ¿Cuánto fue que habíamos dicho que era la distancia? más 5. Por 5, ¿no? Listo. Entonces, acá, si queremos encontrar el B sub 60, lo único que tendríamos que hacer es cambiar aquí el n por 60, ¿no? Entonces quedaría menos 13 más 60 menos 1 es 59. 59 por 5. Perfecto, ahora sí, ¿cuánto da B sub 60? ¿Cuánto da menos 13 más 59 por 5? Eso da 282. 282, listo. 282. Bien, entonces, como es 282, el B sub 60 es el que se coloca al lado del primer término. Entonces aquí le dicen la cantidad de términos por el primer término más el último término, que sería 282, y lo dividimos en 2. Siempre va a ser dividido en 2, ¿listo? Bueno, entonces si hacemos esto, entonces nos quedaría 60 por, entonces 282 menos 13 sería 269, si no estoy mal, 269 sobre 2. Toda la multiplicación, ¿no? Toca hacer toda la operación porque como es una suma de enteros, pues todo esto tiene que dar entero. ¿Cuánto nos daría? Eso es 16.140. 16.409 sobre 2. Perdón, ¿cuánto? A mí me dio 16.409. 16.409. ¿Todos de acuerdo? ¿O lo hacemos en la calculadora? Vamos a hacerlo rápidamente en la calculadora. Entonces aquí quedaría 60 por, abro paréntesis, una fracción, 269 y acá sobre 2, ¿cierto? Listo. ¿Ya dividieron en 2 o todavía no habían dividido en 2? O bueno, esperemos a ver porque acá sí es 269, sí, ¿no? Sí es 269. Entonces efectivamente, bueno, vamos a revisar otra vez. 60, que son la cantidad de términos por, abro paréntesis, arriba sería menos 13 más 282, ¿cierto? Y abajo sería dividido en 2. Listo. ¿Cuánto nos da eso? Sí, profe, da 8070. Si ahora pues tomar un número. Ya pues tomar un número a la calculadora. Listo, no, tranquilo. Entonces aquí quedaría 8070. Listo. O sea que acabamos de encontrar la suma de los primeros 60 términos de esta sucesión sin necesidad de hacerlo uno a uno. Sin necesidad de hacerlo uno a uno. ¿Listo? Bueno, nos quedan 5 minuticos.
rápidamente voy a colocarles un ejercicio, ¿cierto? Un ejercicio, y ustedes van a tratar de hacerlo en este momento, ¿listo? La persona que lo pueda realizar en este momento, le coloco un puntico positivo. Vale, claro. Les voy a darles la sucesión C sub n. ¿Cuál es la sucesión C sub n? A ver, la sucesión C sub n es, a ver, 6, ok, sí, 6, 19, 32, 45, 58 y así sucesivamente. ¿Listo? Bien. Van a encontrar, el que esté interesado, encuentre la suma de los primeros 50 términos. ¿Listo? La suma de los primeros 50 términos. Entonces, mientras que usted va ahí calculando, recuerde que para poder realizar el ejercicio, sí o sí va a tener que encontrar el término enésimo, ¿no? El término enésimo, o sea, el C sub n. Y para encontrar el C sub n necesita el primer término y la distancia, ¿cierto? El primer término y la distancia. Y con eso ya podría encontrar el C sub 50, el C sub 1 ya está. Es solo aplicar la fórmula y sale. ¿Listo? Ya lo tengo, profe. Listo. Entonces, 16.225. espérenme un momentico. Entonces, respuestas. Por acá vamos a colocar las respuestas. Entonces, la primera respuesta es del señor Sabogal, ¿sí? ¿Cuánto es? A mí me dio 16.225. 16.225, señor Sabogal. Listo. ¿Alguien más? ¿Le dio alguna otra cosa o el mismo? Profe, yo tengo otra idea. Listo. ¿Cuál fue? Es re chiquita, es 6.425. 6.425. 25. Raigoso, ¿sí? Señor. Listo. Ok. ¿Quién más? Vamos a dar un minutico más porque no tenemos más tiempo. Profe, a mí me dio 16.400. 16.400 cerrados, ¿sí? Sí. Listo. ¿Quién habló ahí? Perdóname. Juliana. ¿Juliana Torres? Sí, señor. Listo. Listo, perfecto. A mí también me dio 16.225. 16.225. Señor Orobajo, ¿sí? Señor. Listo. Ok, entonces vamos a dejar hasta ahí. Bien. Ya después revisamos y colocamos otro ejercicio para puntico positivo. Entonces vamos a entender rápidamente. Si son los primeros 50 términos, entonces la fórmula le dice a usted que es 50 por C sub 1, que es 6, más C sub 60, que ese sí no lo tenemos aún, ¿cierto? Sobre 2. Y ya. ¿Qué tendríamos que encontrar? El C sub 60. Y el C sub 60 sale a partir del término enésimo. Como el término enésimo está acá, entonces de una vez vamos a cambiarlo, ¿cierto? Entonces aquí quedaría... Ay, sí, perdón, sí, disculpen por hacerlo un poco rápido. Listo, sí, señorita. Aquí es C sub 50. Correcto, entonces C sub 50 sería C sub 1, que es 6, más 50 menos 1 por la distancia. La distancia, ustedes se dieron cuenta que debería haber sido ¿cuánto? 13. 13. Listo, entonces aquí sería 49 por 13 más 6. 49 por 13 más 6. 49 por 13 más 6. 643. Si es 643, entonces aquí en la fórmula sería
50 por 6 más 643. Dijo, sí. 643 sobre 2. ¿Listo? Entonces eso sería 50 por 649 sobre 2. O sea que 50 dividido 2 daría 25, 25 por 649. Y eso nos daría 25 por 649. 16.225. Ok, ya que tenemos una respuesta. La respuesta es la de oro bajo y la de Sabogal. Listo. Vale, chicos, muchísimas gracias. Vayan y se conectan a la otra clase. Nos vemos ahorita más tarde, a la tercera hora. Gracias, profe. Bueno, que estén bien. ¿No se despertaron mis bigotes?